Muy buenas tardes con todos. Es un honor para nosotros presentar la investigación titulada Inteligencia Artificial y la Educación del Mañana, escrita por Omar Cóndor Herrera, Hugo Arias Flores, Janio Jadán Guerrero y Carlos Ramos Galarza, de Quito, Ecuador. Introducción. Las tecnologías emergentes de la cuarta revolución industrial, como la inteligencia artificial, la impresión 3D, aprendizaje automático, el Internet de las cosas, computación en la nube, Big Data, ha permitido planear una visión de futuro automatizado e inteligente, pues la inteligencia artificial IA es entendida como un tipo de algoritmos o sistemas computarizados que tratan de imitar en cierto grado a los procesos mentales de una persona en relación a su toma de decisiones, por lo que resulta inherente estudiar las aplicaciones prometedoras de la inteligencia artificial en el ámbito educativo, acortar la brecha de la implementación de esta inteligencia artificial a la educación va más allá de la dotación de recursos tecnológicos, pues se debe iniciar por el entendimiento conceptual y el funcionamiento de los mismos. Posteriormente, significaría una actualización en relación al contenido y la metodología de enseñanza vigente en cada sistema educativo, en cada uno de sus subniveles utilizados para impartir la instrucción en todos los niveles de educación y generar competencias y manejo de inteligencia artificial. En este sentido, a continuación se proponen algunas aplicaciones posibles de la inteligencia artificial en el ámbito educativo. Este trabajo aporta de manera significativa para que el docente pueda contar con un abanico de opciones que pueda utilizar en su práctica diaria. Aplicaciones de IA en el ámbito educativo: automatización de las tareas administrativas, recolección y análisis de datos para crear contenido inteligente, implementación de asistentes virtuales en el proceso de enseñanza-aprendizaje y el potencial futuro de clases mediadas por robots inteligentes. La automatización de tareas administrativas. Con el desarrollo de la inteligencia artificial se han creado plataformas de educación inteligente, las cuales automatizan la mayor parte de tareas repetitivas que tiene un docente, como calificar pruebas, ensayos, realizar evaluaciones, entre otras. De igual manera, se puede optimizar tareas administrativas como lo son los procesos de admisión. Estos pueden verse beneficiados. Existen plataformas que trabajan con inteligencia artificial, como el caso de Sumi, pues dicha plataforma se encarga de crear perfiles digitales para cada estudiante mediante un proceso de recopilación de información en vivo, obteniendo datos de la interacción del usuario con el material que propone el curso, lo que se denomina contenido inteligente, lo cual abordaremos a continuación. La recolección y análisis de datos informativos para crear el contenido inteligente. Pues la inteligencia artificial nos permite recopilar estos datos para posteriormente analizarlos y poder crear contenidos de aprendizaje inteligente. Estos datos pueden extraerse de las actividades de aprendizaje que realizan los estudiantes en los entornos virtuales. Por otra parte, los dispositivos de IoT, Internet de las Cosas, también generan grandes volúmenes y variedad de datos, por lo que cuando las tecnologías del Big Data son incorporadas en el ámbito educativo, se puede lograr un mayor rendimiento en las actividades o como un mecanismo que genere información sobre la positividad y las debilidades de una escuela o un sistema educativo para proporcionar mejoras, lo que supone un óptimo manejo de la información. Los datos que se identifican en el comportamiento de los estudiantes permite posteriormente presentar actividades de aprendizaje de acuerdo al perfil del estudiante, tomando en cuenta qué actividades obtuvieron mejores resultados, cuáles fueron de mayor grado de agrado del estudiante, además de poder observar el progreso del estudiante e incluso predecir cuál será el resultado de un determinado alumno al final del año escolar, lo que ayudaría a tomar acciones a fin de evitar el fracaso escolar. Podemos visualizar a nuestra derecha en la pantalla, por ejemplo, de la plataforma Carnegie Learning, que es una plataforma que está diseñada para predecir, va analizando y predice el rendimiento del estudiante y va haciendo una proyección con el rendimiento del estudiante para ver qué resultado tendría él al final del año. Eh, por otro lado, plataformas como Freakle
ThinkSquare, las cuales trabajan con sistemas inteligentes, analizan toda la información extraída y brindan al docente actividades que puedan ayudar al estudiante a seguir con un proceso, imitando lo que representa una tutoría individualizada. Podemos ver también en pantalla una captura de la pantalla del software inteligente Matía. Ese es un software matemático, el cual no solo les dice a los estudiantes cuando están equivocados, pues además este software brinda retroalimentación en tiempo real para mostrarles a los estudiantes por qué se equivocaron y cómo realizar una actividad correctamente. También identifica correlaciones entre patrones de aprendizaje para mejorar la enseñanza de los estudiantes. La implementación de los objetos virtuales, implementación de asistentes virtuales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los asistentes virtuales son agentes inteligentes, capaces de percibir su entorno, procesar tales percepciones y responder o actuar en su ambiente de manera racional. Un software basado en inteligencia artificial, el cual puede realizar actividades diversas, siendo capaces de imitar acciones propias de las personas, como sostener una conversación. Dentro de los asistentes virtuales existe un reciente auge en relación a los altavoces inteligentes, por ejemplo, el Google Home que vemos en pantalla, Bixby, el Echo Dot de Alexa, sin contar también con los asistentes como Cortana, que viene incorporado en las computadoras con Windows 10, los asistentes de teléfono, el asistente de Google, Siri en los iPhone, que podemos utilizarlos en el ámbito educativo. Pues estos asistentes pueden utilizarse en el ámbito educativo como profesores virtuales, ya que estos son capaces de mantener una conversación e interactuar con el usuario, tal como sucede en una clase o un entorno virtual, con la ventaja que el asistente puede acceder a contenidos que se encuentran en la red, los cuales le sirven de apoyo para generar respuestas y de esta manera poder solventar dudas sobre distintas temáticas que trabaje o que quiera trabajar un estudiante. Otra opción de la aplicación de este asistente virtual es utilizarlos en el aprendizaje de una lengua extranjera. Los altavoces inteligentes actualmente tienen la habilidad de traducir palabras a más de 10 idiomas diferentes, lo cual puede utilizarse para el aprendizaje de un nuevo idioma, para reforzar el vocabulario, utilizar la corrección de respuestas, lo cual tiene similitud a las formas de trabajar que realizan los sistemas de entrenamiento de pronunciación asistidos por computadora, CAPT, los cuales registran el discurso del alumno, detecta y diagnostica malas pronunciaciones en él y sugiere una forma de corregirlos. Además, la utilización de las diferentes skills en el caso de Alexa o aplicaciones entre las cuales podemos utilizar aquellas que han sido desarrolladas con finalidades pedagógicas. Por su estructura, pueden ser utilizadas en el proceso de enseñanza, logrando de que dicho proceso sea más interactivo para los estudiantes, logrando así gamificar la enseñanza sin dejar de lado la posibilidad que los estudiantes puedan utilizar esos asistentes en un contexto externo a la escuela, llevándolos a sus hogares, permitiendo así generar un aprendizaje de forma autónoma. El posible potencial de clases guiadas por robots con inteligencia artificial. Los robots educativos se han venido utilizando en muchos países como asistentes de enseñanza. En Tailandia, por ejemplo, un estudio presentado en el 2019 planteó la utilización de un robot educativo para aumentar el interés en el aprendizaje de los estudiantes, utilizando las distintas habilidades que brindaba el robot, en las cuales podemos citar la narración de historias, hacer lecturas, enseñar a recitar a los estudiantes, responder y realizar preguntas, siendo capaz también de simular emociones. En este campo, el desarrollo de la inteligencia artificial ha posibilitado la invención de robots tipo humanoide androide, y como en el caso de Sofía, que lo podemos ver en pantalla, que es la primera androide basada en inteligencia artificial, desarrollada por Hanson Robotics. Este robot de tipo humanoide es capaz de mantener diálogos fluidos con una persona, expresando gestos, y su bagaje de conocimiento se va ampliando cada que interactúa con un ser humano. En este sentido, el humano y el robot comparten espacio común e intercambian información a través de múltiples modalidades. Consideramos específicamente la comunicación verbal, los gestos didácticos, la mirada social. Considerando estos avances existentes y palpables en la actualidad, nos permite considerar la posibilidad real
de que en años próximos este tipo de robots humanoides con inteligencia artificial puedan de cierta forma ser utilizados como una especie de tutores para la enseñanza, no solamente por medio de comandos de voz e interacciones de preguntas y respuestas, sino que realmente puedan hacer una ponencia, incluso explicar desde su base de datos de conocimiento determinadas asignaturas o determinados temas. Ante esta posible realidad, resulta necesario educar a la comunidad educativa y a la población en general en el uso de las nuevas tecnologías, no solo en su utilización a un nivel práctico, sino también a un nivel humano, entendiendo que ámbito de la realidad van a ocupar, cuáles representarán sus limitaciones, quizá en un futuro próximo el estudio de inteligencia artificial llegue a ser considerado un ámbito ineludible en la enseñanza y el aprendizaje, así como lo es ahora la educación física, la ética, sociales, etcétera. Principales conclusiones, pues en el artículo se presenta una revisión teórica del desarrollo de la inteligencia artificial y posibles aplicaciones a favor de la educación. En primer lugar, automatización de tareas administrativas, uso de plataformas inteligentes, utilización de asistentes virtuales en el proceso didáctico de enseñanza. Es un campo que aún no es muy estudiado, por lo cual, como aporte a la educación, se propone desde el campo tecnológico implementar asistentes virtuales en el proceso educativo y así poder evaluar el impacto que generarían los mismos en el rendimiento académico de los estudiantes. Finalmente, como parte del análisis de la IA, en la actualidad se considera la posibilidad que robots humanoides o androides con IA como la citada Sofía, por las características que presenta en la actualidad y con los avances que pueden desarrollarse a futuro, sean capaces no solo de imitar diálogos por comandos de voz, sino poder ser tutores de una asignatura o como un profesor humano, sean capaces de impartir clases y generar aprendizaje en las personas. A continuación tenemos las referencias. Quiero agradecerles por su tiempo. Pueden encontrar la presentación completa en el link de la descripción, al igual que su presentación en inglés. Muchas gracias.